Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con nuestras clases de programación en JavaScript y estábamos revisando Bootstrap. Comentábamos que se pueden colocar estilos y que están muy chidos, pero no se acomodan bien la información porque van siempre una después de otra. Hay varias formas de acomodar la información. Podemos usar herramientas básicas como utilizar tablas y demás, pero hay una forma más adecuada y que Bootstrap nos lo permite, que tiene que ver con el layout. El layout hace referencia a cómo distribuyo mi información, llamémosle una plantilla. Y las plantillas se utilizan con base en contenedores. Aquí están. Hay varios tipos de contenedores que se van a adaptar según el tamaño de la página a la cual estemos haciendo referencia. Eso también es algo importante, porque mediante Bootstrap yo puedo crear diseños que se pueden adaptar sin problema y de forma muy fácil, ya sea a teléfonos celulares, a pantallas de escritorio, a computadoras con pantalla más grande, es decir, las All-in-One, inclusive para tablets y para televisiones. Esa es la gran ventaja que tiene el uso de contenedores. Hay varios tipos de contenedores, yo voy a utilizar el más básico, que es el container. Lo importante de esto es que estos contenedores van a generar, que son responsivos además, y que además tengo varios tipos, pero decía yo, lo más importante es que este contenedor va a generar un sistema de grids, es decir, un sistema de filas y columnas, de tablas. Ya iremos comentando un poquito eso. Entonces, lo primero que voy a hacer para generar un contenedor, bueno, voy a generar una nueva página, un nuevo archivo, voy a generar aquí segunda.html. Recuerda que este es código HTML, pero necesito invocar, perdón, a mis estilos, para lo cual pongo link y voy a llamar a Bootstrap. Recuerda, Bootstrap tiene que estar como ya está para nosotros dentro de la carpeta. Ahora entonces, voy a generar primero mi contenedor. Para hacer eso pongo div.container. Esta es una ventaja que me ofrece Visual Studio Code. Fíjate cómo escribí el punto y ella automáticamente me escribió la clase. Está invocando a un estilo. Si yo no quisiera hacer esto, pues entonces, es que si yo no quisiera escribir solo el punto, pues pongo div y dentro de mi div pongo class container. Funciona exactamente igual. Ahora, aquí la explicación, repito, la primera es que los contenedores, aquí te dice cómo funcionan y demás. No me voy a meter mucho en líos por cuestiones de tiempo y que esta materia no tiene que ver con el diseño, pero dejemos que el container es el más básico. El SM es para pequeñas, medianas, largas, extra grandes, etc. Hay varias alternativas. Entonces voy a usar este contenedor. Y el sistema de filas, perdón, el sistema de grillas, como le llaman de nuevo en español, o sistema de mallas, consiste en distribuir en columnas y en filas. Importante, un contenedor tiene 12 columnas en total sin importar el tiempo. Es decir, sin importar el tamaño, pero son 12 columnas y eso en un momento lo comentaremos. Si yo quiero colocar 3 columnas del mismo tamaño, se utiliza este código. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que tengo que hacer es generar un div.row. Primero generas la fila. Esta es la fila. Recuerda que estamos hablando de un conjunto de, como si fuesen tablas. Y luego voy a generar las columnas. Si yo quiero que tengan columnas del mismo tamaño, genero 3 div calls. Div, div.call, me generó 2 tablas, digo 2 columnas, y ahorita veremos cómo se visualiza, punto call. ¿Vale? Ya está. Entonces, vamos a asignarle algo más. Voy a poner que, este es la primera columna. Y voy a agregar otro más aquí. Esta es la segunda columna. La columna que estoy colocando. Y aquí, esta es una columna vacía. Ahorita veremos algunos elementos que se pueden hacer. Aquí me agregó por la letra A, pensó que era un link y por eso hizo esto. Vacía. Ya está. Bien, vamos a visualizarla, para lo cual eh, estoy en mi navegador, le doy segunda y fíjate, ya me coloca de esta manera. Si yo hago más pequeña la pantalla,
que es lo que voy a tratar de hacer. Ah, no me deja. Bueno, no importa. El chiste es que cuando yo trate de hacer más pequeña mi pantalla, no me va a dejar, bueno, ya ni modo. Cuando yo trate de hacer más pequeña mi pantalla, esto se va a acomodar. ¿Cuál es lo interesante de esto? Fíjate cómo al hacerlo más grande, se va acomodando la información hasta que ya no cabe bien en la pantalla y pasa la última columna hasta abajo. ¿Viste? Ahora, ¿cuál es lo interesante? Recordarás que en mi primera página de Bootstrap yo tenía mis cards uno arriba de otro. Bueno, esto ya lo puedo resolver utilizando estoy equivocándome, utilizando entonces el sistema de grillas. Fíjate, voy a copiar entonces de index, voy a copiar mi primer card. Aquí está, primer card, control C, y voy a copiarlo a mi primer div. Aquí está dentro del div col, ¿vale? La primera columna. Y ahora voy a copiar el segundo div, aquí está, segundo div, por ejemplo, y lo voy a colocar en la columna, en la última columna. ¿Cómo se visualiza esto? Ve, aquí están los car y aquí está el otro. ¿Por qué se ve así? Porque no cabe. Entonces, si hago más pequeña, ahí están los cards. Cada una tiene su propia columna. Puedo poner más cards si yo quisiera. Ese es el tamaño al 100%. Fíjate cómo están así. Y esto es porque las columnas están del mismo tamaño. Yo puedo hacer que las columnas sean más anchas o más cortas. ¿Por qué razón? Bueno, piensa que son 12 espacios. Entonces, cuando yo pongo col de esta forma, col y col, estoy diciendo que sean del mismo tamaño, pero puedo cambiarlo. Si yo pongo col 6, recuerda, son 12, entonces ya tendría 6 aquí. Aquí podría poner 2, 6, 7, 8, y entonces me faltan 4. Estoy diciendo que el espacio total de la pantalla se distribuye en 12 posibles columnas. Él va a ocupar 6 de esas columnas, va a ocupar 2 de esas columnas y 4 de esas columnas. Fíjate, cuando están del mismo tamaño todas, y cuando hago el link, cuando hago esto, fíjate cómo esto se hizo más pequeño. Y esto es porque este ocupa las 6 columnas. Como el card es de un tamaño único, el card no se expande. Lo que se expande es el espacio de las columnas. Fíjate, ahora haré lo contrario. Ahora le voy a poner 6 aquí. Voy a dejar este 2 y este lo voy a poner en 3. No importa si es menos, 6, 7, 8 es 9. Ahora fíjate cómo se recorrió y como este card es de un tamaño único, el card no cambia de tamaño, lo que cambia es el espacio que le corresponde a las columnas, el card es único. Pero fíjate cómo el texto sí se tuvo que acomodar. Entonces voy card 4, card 2, voy a dejar el 2 y ahí está. Fíjate ahora cómo abarca el espacio y cómo se va acomodando. Si yo expando mi página, fíjate cómo se van acomodando las cosas. Y si doy menos, entonces se van haciendo las páginas. Esto es lo que significa un poco que sea responsivo, pero sobre todo la manera de acomodarlo. Y puedo seguir acomodando más cosas. Quiero una siguiente fila sin problemas. Me voy a donde está el div row, está a este nivel. Voy a poner otro div row, div.row para otro conjunto de filas. Ahora va a ser div col, voy a poner solo 2 columnas, div, div.col. Esto le estoy diciendo que son 2 columnas del mismo tamaño. Voy a copiar del index, voy a copiar mis botones, por ejemplo, este botón, o este grupo de botones, mejor dicho, y lo voy a poner en aquí. Y en la parte de abajo, vamos a copiar pues los alert, ¿no? Estos alert, para que se note la diferencia en cuanto a visualización. Ahí está. Entonces, ¿cómo se ve? Fíjate cómo esta parte corresponde al primer call, que fue la columna, y son 2 únicas columnas, y esto corresponde a la segunda columna. ¿Por qué arriba se ve distribuido? Porque acuérdate que les puse diferentes tamaños. Si quiero que sean del mismo tamaño, simplemente quito el call de acá, para que se note la diferencia de 3 columnas.
a dos columnas. ¿Y cómo se distribuye? Si yo hago más grandes, se van acomodando de forma automática hasta que ya no quepan. Ya está. Entonces, así es la forma en cómo se utiliza Bootstrap. Ya yo te recomiendo que si te llama un poco la atención, pues recurras a la bibliografía de Bootstrap y aprendas a usar un poco más Bootstrap, que sería muy buena idea. Nos vemos en el siguiente video donde veremos una forma de agregarles estilos, pero específicamente a las páginas utilizando JavaScript. Nos vemos en un rato.